Ricardo estampó la puerta y lanzó la llave al suelo, rompiendo el silencio. Eres inútil, como esa estufa rota. Este lugar muerto es todo lo que mereces, gritó antes de arrancar su auto y desaparecer. Elena se quedó de pie, las manos temblorosas, su hija aferrada a su pierna. Él creyó haberla destruido, pero 5 años después, ese mismo hombre caería de rodillas, suplicando por un mendigo trabajo. La tarde se estiraba, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas que se filtraban por la ventana de la pequeña cocina de Elena. El aire, denso y húmedo, traía el aroma de la tierra mojada después de una lluvia ligera, una fragancia que, en tiempos normales, solía calmar su espíritu. Con movimientos pausados y expertos, Elena removía una olla de guiso de lentejas sobre la estufa de hierro fundido, una pieza antigua pero robusta, que había sido el corazón de su hogar durante años. El suave borboteo del estofado era la única melodía en la casa, mezclándose con el leve murmullo de Sofía, su hija de 5 años, que jugaba en el suelo con unos pedazos de tela y una muñeca de trapo, imitando voces infantiles. Elena, con sus 32 años, exhibía la belleza sencilla de quien vive de la tierra y el trabajo duro. Sus manos, aunque finas, mostraban la piel ligeramente curtida por el sol y las labores diarias. Sus ojos, de un color miel profundo, solían reflejar una calma serena, un amor incondicional por Sofía y una esperanza silenciosa por un futuro mejor junto a Ricardo, su esposo. Habían pasado 10 años desde que se casaron, 10 años de altibajos, de promesas rotas y de la fe inquebrantable de Elena en que, algún día, Ricardo cambiaría. Él era un hombre de arranques, de promesas grandilocuentes que rara vez se materializaban, pero ella se aferraba a los recuerdos de su amor inicial, a la chispa que los había unido y a la idea de la familia que habían intentado construir. Esa tarde, sin embargo, una punzada de inquietud se instaló en su pecho. Ricardo debía haber llegado hacía una hora. No era la primera vez que se retrasaba, pero un presentimiento frío le erizó la piel. El guiso estaba casi listo, y el olor a cebolla sofrita y especias llenaba la casa. Un aroma acogedor que ahora parecía contrastar cruelmente con la tensión que se acumulaba en el ambiente. Sofía, ajena a la preocupación de su madre, levantó la vista, sus grandes ojos oscuros brillando. «Mamá, ¿ya está la cena?», preguntó con su vocecita dulce, interrumpiendo el hilo de los pensamientos de Elena. «Casi, mi amor. Tu papá no tarda», respondió Elena, intentando infundir una confianza que no sentía en su voz. Se agachó para acariciar el cabello de su hija, un mechón castaño oscuro y suave como la seda. El simple contacto con Sofía le recordaba por qué seguía luchando, por qué se tragaba las preocupaciones y las decepciones. Sofía era su ancla, su razón de ser. Un momento después, el sonido de un motor de camioneta, demasiado rápido y ruidoso, rompió la quietud del atardecer. No era el ronroneo habitual del viejo vehículo de Ricardo. Este era un sonido abrupto, casi violento, que se detuvo de golpe frente a la casa. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Sofía, al escuchar el ruido, soltó su muñeca y se aferró a la falda de su madre, sus pequeños dedos apretando la tela con fuerza. La puerta principal se abrió de par en par con un estruendo que hizo vibrar las paredes, y Ricardo apareció en el umbral, su figura alta proyectando una sombra ominosa sobre el piso de tierra. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos inyectados en sangre, y su aliento apestaba a alcohol y a algo más, un hedor a derrota y rabia que Elena reconocía demasiado bien. Traía consigo una bolsa de lona desgastada, medio llena, que arrojó al suelo con un golpe seco. El silencio se volvió pesado, casi insoportable, roto solo por el llanto ahogado de Sofía, que se escondía detrás de las piernas de su madre, temblando. «¿Dónde estabas, Ricardo?» «El guiso está listo», dijo Elena, su voz apenas un susurro, intentando sonar lo más normal posible, a pesar del nudo de terror que se le había formado en la garganta. Su mirada se fijó en la bolsa en el suelo, y luego en los ojos furiosos de su esposo.
Él soltó una risa hueca, desprovista de cualquier alegría, un sonido áspero que arañó el aire. El guiso, siempre el guiso, la casa, la mierda de siempre. ¿Sabes dónde estaba? Estaba perdiendo lo último que nos quedaba por tu culpa, por esta vida de miseria que me has dado. Las palabras de Ricardo salieron disparadas como dardos envenenados, cada una de ellas cargada de una crueldad que Elena no había visto en él desde hacía mucho tiempo. Una crueldad que la dejó sin aliento. Elena retrocedió un paso, Sofía aferrada a ella como un pequeño koala. Pero, ¿de qué hablas? ¿Qué has perdido ahora?, preguntó, el pánico comenzando a invadirla. Sabía que Ricardo tenía problemas con el juego, que sus deudas se acumulaban, pero siempre había creído que tocaría fondo y se arrepentiría, que encontraría el camino de vuelta. Ricardo se acercó a la estufa, sus ojos furiosos clavados en la olla humeante. Con un gruñido, extendió una mano temblorosa y, con una fuerza brutal que asustó a Elena hasta la médula, golpeó el costado de la estufa con su puño. El sonido metálico resonó por toda la cocina, un crujido de metal quebrando, un gemido de la vieja máquina. Una de las patas de hierro fundido se dio con un chirrido espantoso, y la estufa se inclinó peligrosamente, derramando parte del guiso caliente sobre el suelo de tierra, el vapor picante elevándose en el aire. Las lentejas, que con tanto esmero había preparado, se desparramaron como una mancha oscura y pegajosa. Esto es lo que he perdido, todo. Y no es por mi culpa, es por la tuya, por tu inutilidad, por no saber darme la suerte que necesito, gritó, su voz resonando con una mezcla de rabia y autocompasión que lo hacía ver desquiciado. Con otro golpe, arrancó la puerta del horno, que cayó al suelo con un estrépito aún mayor, dejando al descubierto las entrañas oxidadas y calcinadas. La estufa, el corazón de su hogar, ahora yacía rota, inútil, un amasijo de metal retorcido y piezas sueltas. El olor metálico se mezcló con el de las lentejas quemadas y el alcohol rancio. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró la estufa destrozada, luego a Ricardo y finalmente a Sofía, cuyos ojos, grandes y llenos de lágrimas, la miraban a ella, buscando protección, buscando una respuesta que Elena no tenía. «Ricardo, ¿qué has hecho? Era nuestra única estufa. ¿Cómo vamos a cocinar ahora?», exclamó, las lágrimas brotando sin control, el sabor amargo de la derrota inundando su boca. Él la empujó hacia atrás con un movimiento brusco, haciéndola tropezar. «Inútil, eres una inútil que no sirve para nada. Como esta estufa rota, inservible. ¿Qué vas a cocinar? Piedras. Eso es lo que eres, una piedra en mi camino». Su voz era un torbellino de crueldad, cada palabra un golpe directo al alma de Elena. «No sirves para nada más que para estorbar, Elena. Siempre quejándote, siempre con esa cara de mártir. Me tienes harto». Luego, con un gesto de desprecio, Ricardo se acercó a la mesa, donde Elena había dejado un pequeño monedero con las pocas monedas que había ahorrado para comprar algunas verduras frescas al día siguiente. Lo tomó sin dudar, vaciando su contenido en el bolsillo de su pantalón. Eran apenas 60 pesos, el dinero de 2 días de trabajo vendiendo huevos en el mercado del pueblo. «Este lugar y esta miseria son todo lo que mereces, Elena. Yo no puedo seguir aquí, pudriéndome contigo y con esta vida sin futuro. Me voy», sentenció, su voz ahora más calmada, pero con una frialdad que helaba la sangre. Se dio la vuelta, recogió su bolsa del suelo y se dirigió a la puerta, sin mirar atrás. Elena, paralizada por el shock, apenas pudo balbucear. «¿A dónde vas? ¿Nos vas a dejar?». El terror se apoderó de ella, un miedo visceral que le contrajo el estómago. Ricardo se detuvo en el umbral, su figura enmarcada por la oscuridad de la noche que ya había caído por completo. «Me voy lejos de ti y de esta porquería, a buscar mi suerte, y no intentes buscarme. No hay nada que buscar. Quédate con tu estufa rota y tu gallinero vacío. Ese es tu lugar, Elena. Un gallinero sin gallinas, una casa sin comida, una mujer sin valor». Y con esas últimas palabras,
Cargadas de un veneno que penetró hasta lo más hondo de su ser, Ricardo estampó la puerta y lanzó la llave al suelo, rompiendo el silencio. Eres inútil, como esa estufa rota. Este lugar muerto es todo lo que mereces, gritó antes de arrancar su auto con un chirrido de neumáticos y desaparecer en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí solo el eco de su crueldad y el olor a gasolina quemada. Elena se quedó de pie en medio de la cocina, las manos temblorosas, su hija aferrada a su pierna, llorando en silencio. El frío de la noche comenzó a calar en sus huesos, un frío que no solo venía de las paredes agrietadas de la cocina, sino también de un vacío helado que se había instalado en lo más profundo de su pecho. Sus hombros se encogieron, y un escalofrío le recorrió la espina dorsal, no solo por la baja temperatura, sino por la cruda realidad que la golpeaba con la fuerza de un témpano de hielo. Sofía, con su pequeño cuerpo tembloroso, la miraba con ojos llenos de miedo, sus lágrimas silenciosas empapando la tela de la falda de su madre. La oscuridad había envuelto la casa por completo, y solo la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana mostraba la devastación. El sonido del motor de Ricardo se desvaneció en la distancia, dejando un silencio sepulcral que era aún más ensordecedor que sus gritos. Elena se arrodilló lentamente, sus piernas flaqueando bajo su propio peso, y abrazó a Sofía con todas sus fuerzas, apretándola contra su pecho como si quisiera protegerla del mundo entero, de la crueldad de su propio padre. El olor a lentejas quemadas y metal roto flotaba en el aire, una sinfonía de la destrucción que había tenido lugar. Las lágrimas de Elena se mezclaron con las de su hija, un río salado de dolor y desesperación. «Mamá, ¿papá se fue?», preguntó Sofía, su voz apenas un hilo, sus ojos todavía fijos en la puerta cerrada. Elena no pudo responder, solo pudo apretar más a su hija, su propio cuerpo convulsionando con sollozos silenciosos. El corazón le latía como un tambor desbocado en su pecho, un ritmo frenético de miedo y angustia. La imagen de la estufa destrozada, el símbolo de su hogar roto, se grabó en su mente. Era la única manera que tenía de cocinar, de calentar el poco alimento que conseguían. ¿Qué harían ahora? No tenían dinero, no tenían comida, no tenían a nadie. El mundo se había vuelto de repente un lugar frío y hostil. Levantó a Sofía en brazos, notando el peso ligero de su cuerpo. La llevó a su pequeña cama en el cuarto contiguo, una habitación apenas más grande que un armario, con paredes de adobe y un techo de lámina. La acostó, intentando secar las lágrimas de la niña con el pulgar, sus propias manos temblorosas. «Duerme, mi amor. Mañana será un día mejor», susurró, una mentira piadosa que sabía que no era cierta. El frío ya se colaba por las rendijas de la ventana, y la manta delgada no parecía suficiente para abrigar a Sofía. Una vez que Sofía se durmió, su respiración suave y regular llenando el pequeño espacio, Elena regresó a la cocina, al epicentro de su desastre. La luz de la luna, ahora más brillante, delineaba las sombras de la estufa rota, que parecía un monstruo metálico en la oscuridad. Se sentó en el suelo frío, apoyando la espalda contra la pared, y se abrazó a sí misma, intentando encontrar algo de consuelo en su propio cuerpo. El sabor amargo de la derrota se había vuelto casi tangible en su boca. El silencio de la casa era abrumador, un lienzo en blanco sobre el que se proyectaban sus peores miedos. Recordó las palabras de Ricardo, la crueldad en sus ojos. «Eres una inútil que no sirve para nada». Esas palabras se repetían en su mente una y otra vez, un eco venenoso que le taladraba el cerebro. ¿Era cierto? ¿Realmente no servía para nada? ¿Cómo iba a sobrevivir ahora, ella sola, con su hija pequeña, sin un peso, sin un modo de ganarse la vida, sin siquiera una estufa para cocinar? La desesperación la envolvió como un sudario. Las manos le temblaban incontrolablemente, y un nudo de angustia se apretaba en su garganta, impidiéndole respirar. Las horas pasaron lentamente, cada minuto una eternidad de sufrimiento. Elena no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro furioso de Ricardo, el metal retorcido de la estufa, los ojos asustados de Sofía,
El frío se hizo más intenso, calando hasta sus huesos, pero no era solo el frío físico, era el frío de la soledad, del abandono, de la incertidumbre. Su estómago rugía de hambre, pero no había nada que comer, y aunque lo hubiera, no había cómo prepararlo. El olor a quemado de las lentejas se había vuelto rancio, un recordatorio constante de la destrucción. Este lugar muerto es todo lo que mereces, había dicho Ricardo. La frase se clavó en su mente, profunda y dolorosa. Miró a su alrededor, las paredes desconchadas, el techo con goteras, el piso de tierra que nunca terminaba de secarse. Era cierto, la casa era pobre, humilde, pero era su hogar, el único que conocía. Y ahora, incluso eso se sentía como una prisión, un lugar de abandono. De repente, en medio de la oscuridad y la desesperación más profunda, un destello de furia se encendió en su interior. No era la rabia ciega de Ricardo, sino una ira fría y controlada, nacida de la necesidad más básica, la protección de su hija. ¿Inútil? ¿Ella? ¿Cómo se atrevía a llamarla inútil, a decir que no servía para nada? Ella había mantenido ese hogar a flote con sus propias manos. Había cultivado un pequeño huerto, había cuidado de las pocas gallinas que tenían, había remendado la ropa, había alimentado a Sofía. Él era el inútil, el que había destruido todo por su propia debilidad. Miró la estufa rota. Era un amasijo de metal, sí, pero no era ella. Ella no estaba rota. Su cuerpo podría estar cansado, su corazón podría estar destrozado, pero su espíritu no. Sofía dependía de ella. No podía permitirse el lujo de rendirse. No podía permitir que las palabras de Ricardo se hicieran realidad. No podía permitir que su hija creciera en la miseria que su padre le había legado. El sol comenzó a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa pálido que prometía un nuevo día. Elena se levantó del suelo, su cuerpo dolorido y entumecido, pero con una nueva resolución en sus ojos miel. Había llorado toda la noche. Había sentido el dolor más profundo que jamás había experimentado, pero ahora, al amanecer, una chispa, pequeña pero feroz, se había encendido en su interior. La determinación, fría y dura como el acero, había reemplazado al miedo. Ricardo había dicho que no servía para nada. Él se había equivocado. Ella le demostraría lo contrario, no por él, sino por Sofía, por ella misma. No sabía cómo, no tenía un plan, no tenía dinero, no tenía estufa, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Iba a sobrevivir, iba a luchar, iba a construir algo de la nada, de las cenizas de su vida. El camino sería largo y arduo, pero no se detendría. Esa fue la primera noche de su nueva vida. La verdadera batalla apenas comenzaba. El sol pálido de la mañana apenas comenzaba a calentar el aire cuando Elena abrió los ojos. Cada músculo de su cuerpo protestaba, rígido y adolorido por la noche pasada en el suelo frío de la cocina. El estómago le rugía con un hambre atroz, pero el vacío en su pecho era mucho más profundo que el simple apetito físico. Sofía seguía dormida en la habitación contigua. Su respiración suave era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Elena se incorporó con lentitud. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por el frío, sino por la cruda conciencia de su situación. Miró la estufa destrozada, que ahora parecía aún más grotesca a la luz del amanecer. El metal retorcido, las piezas desprendidas, el olor rancio de las lentejas quemadas. Todo era un testimonio mudo de la furia de Ricardo y la devastación de su vida. Era inútil intentar repararla. Estaba hecha pedazos. Sin estufa no había forma de cocinar, de calentar agua, de preparar nada que no fuera crudo. Las palabras de Ricardo resonaron en su mente, frías y cortantes. Eres una inútil que no sirve para nada, como esta estufa rota. Una punzada de dolor le atravesó el corazón. No, no era inútil. No podía serlo. Se dirigió al pequeño huerto detrás de la casa. Un trozo de tierra que había cuidado con esmero durante años, pero que ahora
Sin las manos de Ricardo para ayudar con el trabajo más pesado, parecía apenas una sombra de lo que fue. Encontró unas cuantas hojas de acelga marchitas y 2 tomates pequeños, medio verdes. No era suficiente para una comida, ni siquiera para Sofía. La desesperación le apretó la garganta. ¿Qué iba a hacer? No tenía dinero, no tenía comida, no tenía a nadie. Luego sus ojos se posaron en el gallinero, una estructura vieja de madera y malla que Ricardo había despreciado, llamándolo su gallinero vacío. Era cierto que, después de tantos problemas, solo quedaban 3 gallinas viejas y un gallo flaco, que rara vez ponían huevos. La mayoría de los animales se habían vendido o intercambiado para pagar las deudas de juego de Ricardo. «Vuelve a tu gallinero donde perteneces», le había gritado él. Pero mientras lo miraba, Elena sintió una pequeña chispa. No estaba completamente vacío. Había vida. Poca, débil, pero vida al fin. Se acercó al gallinero. El crujir de la madera bajo sus pies era el único sonido. Las gallinas la miraron con ojos inquisitivos. Eran animales viejos, de plumaje opaco, pero eran algo, eran suyas. Su mente, que hasta hacía unas horas solo podía pensar en la desesperación, comenzó a moverse, buscando soluciones. ¿Podría vender una de las gallinas? Eran flacas, no valdrían mucho. ¿Y los huevos? Si es que llegaban a poner, serían pocos. La idea de vender a sus animales, por viejos que fueran, le oprimía el pecho. Habían sido una constante en su vida. Sofía se despertó con el sol ya alto, sus pequeños ojos buscando a su madre. «Mamá, tengo hambre», dijo con voz somnolienta. Esa frase fue un golpe en el estómago de Elena, pero también una inyección de pura adrenalina. No había tiempo para la autocompasión. Había una boca que alimentar, una vida que proteger. «Vamos, mi amor, vamos a ver qué encontramos», dijo Elena, intentando sonar alegre. Tomó a Sofía de la mano y salieron de la casa, dejando atrás el caos de la cocina. El aire de la mañana era fresco y prometedor, un contraste cruel con la pesadez de su corazón. Caminaron por el sendero polvoriento que llevaba al pequeño pueblo. Un viaje que, con el estómago vacío y el peso de la incertidumbre, se sentía mucho más largo de lo habitual. El sol ya picaba, y el polvo que levantaban sus pies se metía en sus gargantas. El silencio de Sofía era casi más doloroso que su llanto. La niña entendía, a su manera, que algo andaba muy mal. En el pueblo, el pequeño mercado comenzaba a llenarse de voces y aromas. El olor a pan recién horneado, a frutas frescas y a café caliente, le hizo el estómago a Elena un nudo de deseo y angustia. Ella, que siempre había sido una mujer orgullosa, ahora se sentía expuesta, vulnerable. Evitó las miradas de los pocos vecinos que conocía, temerosa de la compasión o, peor aún, del juicio. Ricardo era conocido por sus problemas, y Elena sabía que la gente murmuraría. Caminaron por los puestos, viendo los coloridos montones de verduras y frutas, los sacos de granos. Elena sentía los ojos de Sofía, grandes y curiosos, siguiendo cada movimiento, cada color, cada aroma. La niña no pedía, pero su mirada era una súplica silenciosa. Elena se acercó al puesto de doña Clara, una mujer mayor de rostro arrugado y ojos bondadosos que vendía las verduras de su propio huerto. Doña Clara era una viuda, conocida por su generosidad y su sabiduría. Elena la había visto muchas veces, pero nunca se había atrevido a pedirle nada. «Buenos días, doña Clara», murmuró Elena, intentando que su voz sonara normal. Doña Clara, que estaba arreglando unas mazorcas de maíz, levantó la vista. Sus ojos, enmarcados por arrugas de expresión, se posaron en Elena y Sofía. Vio el cansancio en los ojos de Elena, la palidez de su rostro y el pequeño cuerpo de Sofía, aferrada a la falda de su madre. Una sombra de comprensión cruzó su rostro. «Elena, muchacha, ¿cómo andas? Y la pequeña Sofía, qué grande está», dijo doña Clara, su voz suave y cálida como un abrazo. Notó que Elena no traía su habitual canasta de huevos para intercambiar. «Andamos bien, doña Clara, solo paseando», respondió Elena intentando sonar convincente, pero la mentira se sentía hueca en su boca.
Doña Clara la observó con una mirada que parecía ver a través de su alma. «No me mientas, muchacha. Se te ven los ojos. ¿Qué te pasa? ¿Ricardo volvió a las andadas?» La pregunta fue directa, pero sin juicio, solo con una profunda preocupación. Las palabras de doña Clara abrieron una compuerta en Elena. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza durante toda la noche y la mañana, comenzaron a brotar, calientes y amargas. Se cubrió el rostro con las manos, avergonzada de su debilidad en público, pero incapaz de detener el torrente. Sofía, sintiendo el dolor de su madre, comenzó a sollozar también, apretándose aún más contra Elena. Doña Clara dejó las mazorcas y, con un movimiento lento pero decidido, se acercó a Elena. La abrazó con sus brazos delgados pero fuertes. «Ven, muchacha, ven conmigo, aquí no. No hay vergüenza en el dolor». La condujo a la parte trasera de su puesto, donde tenían una pequeña mesa con 2 sillas. Sentó a Elena y a Sofía, y luego les sirvió 2 tazas de té de hierbas humeante, y les ofreció un trozo de pan de maíz. «Cuéntame», dijo doña Clara, sus ojos fijos en Elena, transmitiendo una calma que Elena no había sentido en horas. Elena, entre sorbos de té caliente que le reconfortaba el alma, y bocados de pan que su estómago hambriento devoraba, le contó todo, desde la furia de Ricardo, la estufa destrozada, las palabras crueles, el robo de los 60 pesos, hasta su abandono final. «Me dijo que era inútil, doña Clara, que este lugar muerto es todo lo que merezco, que mi gallinero vacío es mi lugar». La voz de Elena se quebró con cada frase, el sabor amargo de la derrota aún en su boca. Doña Clara escuchó con paciencia, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando Elena terminó, un silencio pesado se instaló entre ellas, roto solo por el trino de los pájaros en un árbol cercano y el bullicio lejano del mercado. «Ricardo es un necio», dijo doña Clara finalmente, su voz firme. «Un hombre que no sabe ver el valor de lo que tiene. Pero tú, Elena, tú no eres inútil. Tú eres una mujer fuerte, con agallas. Lo he visto en tus ojos desde que eras una niña. Y Sofía te necesita». Tomó la mano de Elena, sus dedos viejos y callosos apretando los de ella. «Este dolor que sientes ahora, muchacha, es el fuego que te va a forjar. No permitas que sus palabras te definan. Él te dejó con una estufa rota, sí, pero no te dejó sin manos, sin cabeza, sin corazón». Elena la miró, las lágrimas aún en sus ojos, pero una pequeña semilla de esperanza comenzaba a germinar en su interior. «¿Pero qué hago, doña Clara? No tengo nada, ni siquiera cómo cocinar», dijo. La impotencia aún la ahogaba. Doña Clara sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. «No tienes una estufa, pero tienes leña, ¿verdad? Y tienes tierra. Yo te voy a prestar mi comal viejo y un poco de leña. Podemos hacer un fogón afuera». Y sobre el gallinero, se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro cómplice. «Mira, Elena, tengo algunas gallinas jóvenes que están empezando a poner. Son de buena raza. Te voy a dar 3 de ellas y también un saco pequeño de alimento. Y para que empieces, te daré una docena de huevos frescos de mis gallinas para que los vendas hoy mismo. No para que me los pagues ahora, sino para que empieces. Las gallinas necesitan tiempo para adaptarse, muchacha, pero si las cuidas bien, te darán vida, te darán huevos, y esos huevos, Elena, son oro». Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Era un gesto de bondad tan inesperado, tan inmenso, que le costó asimilarlo. «Doña Clara, no sé cómo agradecerle. No tienes que agradecer nada, solo tienes que prometerme que vas a luchar. Por ti y por Sofía, y que vas a cuidar a esas gallinas como si fueran tus propias hijas», dijo doña Clara con una mirada seria. «Y te voy a enseñar algunos trucos para que tu huerto dé más frutos. La tierra es generosa, si sabes cómo hablarle». La bondad de doña Clara fue como un bálsamo para el alma herida de Elena. Se despidió de ella con el corazón un poco más ligero, cargando el comal de hierro, un pequeño saco de alimento para gallinas, y una canasta con 12 huevos frescos, cuidadosamente envueltos en paja.
Doña Clara le dio también una pequeña olla de barro con algo de arroz cocido y frijoles para Sofía y ella. «Para que tengan algo caliente hoy», dijo con una sonrisa. El camino de regreso a casa se sintió diferente. El sol seguía siendo el mismo. El polvo seguía levantándose con cada paso, pero el peso en el pecho de Elena se había aligerado. La canasta de huevos parecía irradiar una energía propia, una promesa de futuro. Sofía, con el estómago lleno de arroz y frijoles, iba más animada, canturreando una canción infantil. Al llegar a casa, Elena no perdió el tiempo. Con la ayuda de Sofía, que aunque pequeña intentaba ayudar en todo, despejó un pequeño espacio detrás de la casa, cerca del huerto. Con unas cuantas piedras grandes que encontró, construyó un rudimentario fogón. Colocó la leña que doña Clara le había dado, y con un poco de hierba seca y una chispa que sacó de una vieja caja de cerillas, encendió un fuego. El humo picó sus ojos, pero el calor que emanaba de las llamas era una bendición, un símbolo de vida y esperanza. Colocó el comal de hierro sobre las piedras, y el metal comenzó a calentarse, prometiendo la posibilidad de una comida caliente. El olor a humo se mezclaba con el aroma a tierra. Mientras el comal se calentaba, Elena se dirigió al gallinero. Las 3 gallinas jóvenes que doña Clara le había dado eran de un plumaje más brillante, con crestas rojas y ojos vivaces. Las liberó con cuidado en el gallinero, junto a las viejas. El gallo flaco las miró con curiosidad. Con el saco de alimento, les dio de comer y les puso agua fresca. Luego, con sus manos temblorosas, pero ahora llenas de propósito, comenzó a limpiar el gallinero, a reparar las mallas rotas, a asegurarse de que las gallinas tuvieran un lugar seguro y cómodo. Ricardo había dicho que era un gallinero vacío, pero Elena sabía que con cuidado y trabajo, pronto estaría lleno de vida. «Vuelve a tu gallinero donde perteneces», él había dicho. Y ella había vuelto, pero no para quedarse en la miseria, sino para transformarla. Por la tarde, con Sofía a su lado, Elena regresó al pueblo. Llevaba la canasta de huevos de doña Clara, limpia y presentada con esmero. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y una nueva determinación. Se paró en un rincón discreto del mercado, un poco alejada de los puestos principales, y esperó. El sol comenzaba a descender, y el bullicio del mercado empezaba a disminuir. La gente pasaba a su lado. Algunos la miraban con curiosidad, otros con indiferencia. Elena sentía el peso de la mirada de Sofía sobre ella, la pequeña mano de su hija aferrada a la suya. «Huevos frescos, de granja», anunció Elena, su voz al principio apenas un murmullo, pero luego, con un poco más de fuerza. 12 pesos la docena. Pasaron varios minutos, que a Elena le parecieron horas. La ansiedad la carcomía. ¿Y si nadie compraba? ¿Y si no lograba venderlos? Las palabras de Ricardo, inútil, volvieron a resonar en su cabeza. De repente, una mujer de mediana edad con un delantal manchado de harina y una sonrisa amable, se detuvo frente a ella. «Buenos días, muchacha. ¿Son frescos de verdad?» «Sí, señora. Recién puestos», respondió Elena, su voz un poco más firme. La mujer examinó los huevos, su tamaño, el color de la cáscara. «Se ven muy bien. Dame una docena, por favor». Elena sintió un temblor en las manos al tomar los huevos y colocarlos en la bolsa que la mujer le extendía. La mujer le entregó un billete de 10 pesos y 2 monedas de 1 peso. 12 pesos. Sus primeros 12 pesos. «Muchas gracias, señora», dijo Elena, su voz llena de una gratitud que iba más allá de la simple transacción. La mujer asintió y se alejó. Elena se quedó allí, sosteniendo los 12 pesos en su mano, la textura del papel y el metal fría y real. No era mucho, pero era el fruto de su propio esfuerzo, de su propia lucha. Era la primera piedra de su nueva vida. Las lágrimas, esta vez de alivio y esperanza, se asomaron a sus ojos. Sofía, que había estado observando en silencio, sonrió. Con esos 12 pesos, Elena compró un poco de harina de maíz para tortillas y un par de cebollas. No era una gran compra, pero era suficiente para una comida sustanciosa para ella y Sofía. Volvieron a casa bajo el manto de la noche.
el aire más fresco. El fuego del fogón seguía ardiendo débilmente, y Elena, con una energía renovada, se dispuso a preparar la cena. El olor a tortillas de maíz cocinándose sobre el comal, junto con las cebollas sofritas, llenó la pequeña cocina, un aroma que, a diferencia del de las lentejas quemadas, era de consuelo y de promesa. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente, con el estómago lleno y el calor del fuego envolviendo la casa, Elena se sentó junto al fogón, mirando las brasas moribundas. Sus manos, aunque ya un poco más callosas por el trabajo, no temblaban. Tenía 16 pesos en su bolsillo, los 12 de la venta de huevos y los 4 de cambio de las compras. Un comal, unas gallinas que prometían vida y un fuego que le daba calor y esperanza. Ricardo había querido destruirla, había querido que se pudriera en la miseria, pero ella había encontrado un camino, un comienzo. Había luchado y había ganado una pequeña, pero significativa, victoria. Con 16 pesos en su bolsillo y un plan en mente, supo que nada la detendría ahora. El sol pálido de la mañana apenas comenzaba a calentar el aire cuando Elena abrió los ojos. Cada músculo de su cuerpo protestaba, rígido y adolorido por la noche pasada en el suelo frío de la cocina. El estómago le rugía con un hambre atroz, pero el vacío en su pecho era mucho más profundo que el simple apetito físico. Sofía seguía dormida en la habitación contigua. Su respiración suave era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Elena se incorporó con lentitud. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por el frío, sino por la cruda conciencia de su situación. Miró la estufa destrozada, que ahora parecía aún más grotesca a la luz del amanecer. El metal retorcido, las piezas desprendidas, el olor rancio de las lentejas quemadas. Todo era un testimonio mudo de la furia de Ricardo y la devastación de su vida. Era inútil intentar repararla. Estaba hecha a pedazos, sin estufa. No había forma de cocinar, de calentar agua, de preparar nada que no fuera crudo. Las palabras de Ricardo resonaron en su mente, frías y cortantes. Eres una inútil que no sirve para nada, como esta estufa rota. Una punzada de dolor le atravesó el corazón. No era inútil. No podía serlo. Se dirigió al pequeño huerto detrás de la casa, un trozo de tierra que había cuidado con esmero durante años, pero que ahora, sin las manos de Ricardo para ayudar con el trabajo más pesado, parecía apenas una sombra de lo que fue. Encontró unas cuantas hojas de acelga marchitas y 2 tomates pequeños, medio verdes. No era suficiente para una comida, ni siquiera para Sofía. La desesperación le apretó la garganta. ¿Qué iba a hacer? No tenía dinero, no tenía comida, no tenía a nadie. Luego, sus ojos se posaron en el gallinero, una estructura vieja de madera y malla que Ricardo había despreciado, llamándolo su gallinero vacío. Era cierto que, después de tantos problemas, solo quedaban 3 gallinas viejas y un gallo flaco, que rara vez ponían huevos. La mayoría de los animales se habían vendido o intercambiado para pagar las deudas de juego de Ricardo. «Vuelve a tu gallinero donde perteneces», le había gritado él. Pero mientras lo miraba, Elena sintió una pequeña chispa. No estaba completamente vacío. Había vida. Poca, débil, pero vida al fin. Se acercó al gallinero. El crujir de la madera bajo sus pies era el único sonido. Las gallinas la miraron con ojos inquisitivos. Eran animales viejos, de plumaje opaco, pero eran algo. Eran suyas. Su mente, que hasta hacía unas horas solo podía pensar en la desesperación, comenzó a moverse buscando soluciones. ¿Podría vender una de las gallinas? Eran flacas, no valdrían mucho. ¿Y los huevos? Si es que llegaban a poner, serían pocos. La idea de vender a sus animales, por viejos que fueran, le oprimía el pecho. Habían sido una constante en su vida. Sofía se despertó con el sol ya alto, sus pequeños ojos buscando a su madre. «Mamá, tengo hambre», dijo con voz somnolienta. Esa frase fue un golpe en el estómago de Elena, pero también una inyección de pura adrenalina. No había tiempo para la autocompasión. Había una boca que alimentar, una vida que proteger.
Vamos, mi amor. Vamos a ver qué encontramos, dijo Elena intentando sonar alegre. Tomó a Sofía de la mano y salieron de la casa, dejando atrás el caos de la cocina. El aire de la mañana era fresco y prometedor, un contraste cruel con la pesadez de su corazón. Caminaron por el sendero polvoriento que llevaba al pequeño pueblo, un viaje que, con el estómago vacío y el peso de la incertidumbre, se sentía mucho más largo de lo habitual. El sol ya picaba, y el polvo que levantaban sus pies se metía en sus gargantas. El silencio de Sofía era casi más doloroso que su llanto. La niña entendía, a su manera, que algo andaba muy mal. En el pueblo, el pequeño mercado comenzaba a llenarse de voces y aromas. El olor a pan recién horneado, a frutas frescas y a café caliente le hizo el estómago a Elena un nudo de deseo y angustia. Ella, que siempre había sido una mujer orgullosa, ahora se sentía expuesta, vulnerable. Evitó las miradas de los pocos vecinos que conocía, temerosa de la compasión, o peor aún, del juicio. Ricardo era conocido por sus problemas, y Elena sabía que la gente murmuraría. Caminaron por los puestos, viendo los coloridos montones de verduras y frutas, los sacos de granos. Elena sentía los ojos de Sofía, grandes y curiosos, siguiendo cada movimiento, cada color, cada aroma. La niña no pedía, pero su mirada era una súplica silenciosa. Elena se acercó al puesto de doña Clara, una mujer mayor de rostro arrugado y ojos bondadosos, que vendía las verduras de su propio huerto. Doña Clara era una viuda, conocida por su generosidad y su sabiduría. Elena la había visto muchas veces, pero nunca se había atrevido a pedirle nada. «Buenos días, doña Clara», murmuró Elena, intentando que su voz sonara normal. Doña Clara, que estaba arreglando unas mazorcas de maíz, levantó la vista. Sus ojos, enmarcados por arrugas de expresión, se posaron en Elena y Sofía. Vio el cansancio en los ojos de Elena, la palidez de su rostro y el pequeño cuerpo de Sofía, aferrada a la falda de su madre. Una sombra de comprensión cruzó su rostro. «Elena, muchacha, ¿cómo andas? Y la pequeña Sofía, qué grande está», dijo doña Clara, su voz suave y cálida como un abrazo. Notó que Elena no traía su habitual canasta de huevos para intercambiar. «Andamos bien, doña Clara, solo paseando», respondió Elena, intentando sonar convincente, pero la mentira se sentía hueca en su boca. Doña Clara la observó con una mirada que parecía ver a través de su alma. «No me mientas, muchacha. Se te ve en los ojos. ¿Qué te pasa? ¿Ricardo volvió a las andadas?» La pregunta fue directa, pero sin juicio, solo con una profunda preocupación. Las palabras de doña Clara abrieron una compuerta en Elena. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza durante toda la noche y la mañana, comenzaron a brotar, calientes y amargas. Se cubrió el rostro con las manos, avergonzada de su debilidad en público, pero incapaz de detener el torrente. Sofía, sintiendo el dolor de su madre, comenzó a sollozar también, apretándose aún más contra Elena. Doña Clara dejó las mazorcas y con un movimiento lento pero decidido se acercó a Elena. La abrazó con sus brazos delgados pero fuertes. «Ven, muchacha, ven conmigo. Aquí no hay vergüenza en el dolor». La condujo a la parte trasera de su puesto, donde tenían una pequeña mesa con 2 sillas. Sentó a Elena y a Sofía, y luego les sirvió 2 tazas de té de hierbas humeante, y les ofreció un trozo de pan de maíz. «Cuéntame», dijo doña Clara, sus ojos fijos en Elena, transmitiendo una calma que Elena no había sentido en horas. Elena, entre sorbos de té caliente que le reconfortaba el alma, y bocados de pan que su estómago hambriento devoraba, le contó todo, desde la furia de Ricardo, la estufa destrozada, las palabras crueles, el robo de los 60 pesos, hasta su abandono final. «Me dijo que era inútil, doña Clara, que este lugar muerto es todo lo que merezco, que mi gallinero vacío es mi lugar». La voz de Elena se quebró con cada frase, el sabor amargo de la derrota aún en su boca. Doña Clara escuchó con paciencia, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando Elena terminó, un silencio pesado se instaló entre ellas,
roto solo por el trino de los pájaros en un árbol cercano y el bullicio lejano del mercado. «Ricardo es un necio», dijo doña Clara finalmente, su voz firme. «Un hombre que no sabe ver el valor de lo que tiene. Pero tú, Elena, tú no eres inútil. Tú eres una mujer fuerte, con agallas. Lo he visto en tus ojos desde que eras una niña. Y Sofía te necesita». Tomó la mano de Elena, sus dedos viejos y callosos apretando los de ella. «Este dolor que sientes ahora, muchacha, es el fuego que te va a forjar. No permitas que sus palabras te definan. Él te dejó con una estufa rota, sí, pero no te dejó sin manos, sin cabeza, sin corazón». Elena la miró, las lágrimas aún en sus ojos, pero una pequeña semilla de esperanza comenzaba a germinar en su interior. «¿Pero qué hago, doña Clara? No tengo nada, ni siquiera cómo cocinar», dijo. La impotencia aún la ahogaba. Doña Clara sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. «No tienes una estufa, pero tienes leña, ¿verdad? Y tienes tierra. Yo te voy a prestar mi comal viejo y un poco de leña. Podemos hacer un fogón afuera». Y sobre el gallinero se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro cómplice. «Mira, Elena, tengo algunas gallinas jóvenes que están empezando a poner. Son de buena raza. Te voy a dar 3 de ellas y también un saco pequeño de alimento. Y para que empieces, te daré una docena de huevos frescos de mis gallinas para que los vendas hoy mismo. No para que me los pagues ahora, sino para que empieces. Las gallinas necesitan tiempo para adaptarse, muchacha. Pero si las cuidas bien, te darán vida, te darán huevos. Y esos huevos, Elena, son oro». Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Era un gesto de bondad tan inesperado, tan inmenso, que le costó asimilarlo. «Doña Clara, no sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecer nada, solo tienes que prometerme que vas a luchar. Por ti y por Sofía. Y que vas a cuidar a esas gallinas como si fueran tus propias hijas», dijo doña Clara con una mirada seria. «Y te voy a enseñar algunos trucos para que tu huerto dé más frutos. La tierra es generosa, si sabes cómo hablarle». La bondad de doña Clara fue como un bálsamo para el alma herida de Elena. Se despidió de ella con el corazón un poco más ligero, cargando el comal de hierro, un pequeño saco de alimento para gallinas, y una canasta con 12 huevos frescos, cuidadosamente envueltos en paja. Doña Clara le dio también una pequeña olla de barro con algo de arroz cocido y frijoles para Sofía y ella. «Para que tengan algo caliente hoy», dijo con una sonrisa. El camino de regreso a casa se sintió diferente. El sol seguía siendo el mismo. El polvo seguía levantándose con cada paso, pero el peso en el pecho de Elena se había aligerado. La canasta de huevos parecía irradiar una energía propia, una promesa de futuro. Sofía, con el estómago lleno de arroz y frijoles, iba más animada, canturreando una canción infantil. Al llegar a casa, Elena no perdió el tiempo. Con la ayuda de Sofía, que aunque pequeña intentaba ayudar en todo, despejó un pequeño espacio detrás de la casa, cerca del huerto. Con unas cuantas piedras grandes que encontró, construyó un rudimentario fogón. Colocó la leña que doña Clara le había dado, y con un poco de hierba seca y una chispa que sacó de una vieja caja de cerillas, encendió un fuego. El humo picó sus ojos, pero el calor que emanaba de las llamas era una bendición, un símbolo de vida y esperanza. Colocó el comal de hierro sobre las piedras, y el metal comenzó a calentarse, prometiendo la posibilidad de una comida caliente. El olor a humo se mezclaba con el aroma a tierra. Mientras el comal se calentaba, Elena se dirigió al gallinero. Las 3 gallinas jóvenes que doña Clara le había dado eran de un plumaje más brillante, con crestas rojas y ojos vivaces. Las liberó con cuidado en el gallinero, junto a las viejas. El gallo flaco las miró con curiosidad. Con el saco de alimento, les dio de comer y les puso agua fresca. Luego, con sus manos temblorosas, pero ahora llenas de propósito, comenzó a limpiar el gallinero, a reparar las mallas rotas, a asegurarse de que las gallinas tuvieran un lugar seguro y cómodo. Ricardo había dicho que era un gallinero vacío,
Pero Elena sabía que con cuidado y trabajo, pronto estaría lleno de vida. «Vuelve a tu gallinero donde perteneces», él había dicho. Y ella había vuelto, pero no para quedarse en la miseria, sino para transformarla. Por la tarde, con Sofía a su lado, Elena regresó al pueblo. Llevaba la canasta de huevos de doña Clara, limpia y presentada con esmero. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y una nueva determinación. Se paró en un rincón discreto del mercado, un poco alejada de los puestos principales, y esperó. El sol comenzaba a descender, y el bullicio del mercado empezaba a disminuir. La gente pasaba a su lado. Algunos la miraban con curiosidad, otros con indiferencia. Elena sentía el peso de la mirada de Sofía sobre ella, la pequeña mano de su hija aferrada a la suya. «Huevos frescos, de granja», anunció Elena, su voz al principio apenas un murmullo, pero luego, con un poco más de fuerza. 12 pesos la docena. Pasaron varios minutos, que a Elena le parecieron horas. La ansiedad la carcomía. ¿Y si nadie compraba? ¿Y si no lograba venderlos? Las palabras de Ricardo, inútil, volvieron a resonar en su cabeza. De repente, una mujer de mediana edad con un delantal manchado de harina y una sonrisa amable, se detuvo frente a ella. «Buenos días, muchacha. ¿Son frescos de verdad?» «Sí, señora. Recién puestos», respondió Elena, su voz un poco más firme. La mujer examinó los huevos, su tamaño, el color de la cáscara. «Se ven muy bien. Dame una docena, por favor». Elena sintió un temblor en las manos al tomar los huevos y colocarlos en la bolsa que la mujer le extendía. La mujer le entregó un billete de 10 pesos y 2 monedas de 1 peso. 12 pesos. Sus primeros 12 pesos. «Muchas gracias, señora», dijo Elena, su voz llena de una gratitud que iba más allá de la simple transacción. La mujer asintió y se alejó. Elena se quedó allí, sosteniendo los 12 pesos en su mano, la textura del papel y el metal fría y real. No era mucho, pero era el fruto de su propio esfuerzo, de su propia lucha. Era la primera piedra de su nueva vida. Las lágrimas, esta vez de alivio y esperanza, se asomaron a sus ojos. Sofía, que había estado observando en silencio, sonrió. Con esos 12 pesos, Elena compró un poco de harina de maíz para tortillas y un par de cebollas. No era una gran compra, pero era suficiente para una comida sustanciosa para ella y Sofía. Volvieron a casa bajo el manto de la noche, el aire más fresco. El fuego del fogón seguía ardiendo débilmente, y Elena, con una energía renovada, se dispuso a preparar la cena. El olor a tortillas de maíz cocinándose sobre el comal, junto con las cebollas sofritas, llenó la pequeña cocina, un aroma que, a diferencia del de las lentejas quemadas, era de consuelo y de promesa. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente, con el estómago lleno y el calor del fuego envolviendo la casa, Elena se sentó junto al fogón, mirando las brasas moribundas. Sus manos, aunque ya un poco más callosas por el trabajo, no temblaban. Tenía 16 pesos en su bolsillo, los 12 de la venta de huevos y los 4 de cambio de las compras. Un comal, unas gallinas que prometían vida y un fuego que le daba calor y esperanza. Ricardo había querido destruirla, había querido que se pudriera en la miseria, pero ella había encontrado un camino, un comienzo. Había luchado y había ganado una pequeña, pero significativa, victoria. Con 16 pesos en su bolsillo y un plan en mente, supo que nada la detendría ahora. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina agotadora, pero llena de propósito. Elena se levantaba antes del amanecer, cuando la bruma aún cubría los campos y el canto de los gallos rompía el silencio. Lo primero era atender a las gallinas. Las jóvenes, vigorosas y bien alimentadas, comenzaron a poner con regularidad, y las 3 viejas, sorprendentemente, también aumentaron su producción. Cada mañana, Elena recogía entre 5 y 7 huevos frescos, sus cáscaras aún tibias. Los limpiaba con cuidado, los colocaba en su canasta y se preparaba para el viaje al pueblo. El huerto también exigía su atención. Siguiendo los consejos de doña Clara, Elena aprendió a rotar los cultivos,
a hacer su propio compost con los restos de comida y el estiércol de gallina, y a aprovechar cada gota de agua de lluvia. La tierra, antes apenas productiva, comenzó a responder. Las acelgas crecieron más grandes y verdes. Los tomates se volvieron rojos y jugosos, y pronto tuvo calabazas y chiles para añadir a su oferta. El trabajo era duro. Sus manos se volvieron más callosas y su espalda dolía al final del día, pero la satisfacción de ver el huerto florecer era inmensa. Cada tarde, después de un almuerzo frugal de tortillas y lo que el huerto ofrecía, Elena y Sofía emprendían el camino al pueblo. Elena se paraba en el mismo rincón discreto del mercado. Al principio vendía apenas una docena de huevos y un puñado de verduras, pero la frescura de sus productos y la honestidad de su mirada comenzaron a ganarle la confianza de los compradores. En el primer mes, sus ventas diarias pasaron de 1 a 2 docenas de huevos, y sus ingresos semanales alcanzaron los 50 pesos. No era mucho, pero era suficiente para comprar más alimento para las gallinas, semillas para el huerto y, lo más importante, leche y pan para Sofía. Doña Clara se había convertido en una figura maternal para Elena. No solo le ofrecía consejos prácticos sobre agricultura y crianza de aves, sino también apoyo emocional. «Tienes agallas, muchacha», le repetía con frecuencia, sus ojos bondadosos brillando. «Ese es el mejor abono para la tierra y para el alma». Elena, a su vez, le ayudaba a doña Clara en su puesto cuando las ventas eran bajas, y doña Clara le enseñaba a preparar conservas de frutas y verduras, una habilidad que Elena vería como una futura oportunidad. Un día, mientras Elena limpiaba el gallinero, el gallo flaco, que había sido parte de la herencia de su vida anterior, cacareó con fuerza. La frase de Ricardo, «Vuelve a tu gallinero donde perteneces», volvió a su mente, pero esta vez no con amargura, sino con una sonrisa. Estaba en su gallinero, sí, pero no era el gallinero vacío y desolado que Ricardo había despreciado. Era un lugar de trabajo, de vida, de promesas. La suciedad y el hedor del abandono habían sido reemplazados por el aroma a tierra fresca y a vida animal. Al cabo de 3 meses, Elena había logrado ahorrar lo suficiente para hacer una inversión crucial. Con 200 pesos en su monedero, una cantidad que le parecía inmensa, regresó a la tienda de abarrotes del pueblo. No compró más alimento, sino 5 gallinas jóvenes más, de la misma raza que le había dado doña Clara. Eran costosas, 20 pesos cada una, pero Elena sabía que eran una inversión inteligente. Su gallinero ahora albergaba a 8 gallinas ponedoras y las 3 viejas. La producción de huevos se disparó. Sus ventas en el mercado crecieron exponencialmente. Ahora vendía entre 20 y 30 docenas de huevos a la semana, y su puesto de verduras, aunque pequeño, siempre tenía clientes. Sus ingresos mensuales rondaban los 2,000 pesos, una cifra que, años atrás, le hubiera parecido inalcanzable. Con ese dinero, Elena no solo cubría las necesidades básicas, sino que también comenzó a hacer mejoras en su humilde hogar. Reparó las goteras del techo con láminas nuevas que ella misma subió y clavó, parchó las grietas de las paredes de adobe y, con la ayuda de un vecino que le enseñó, construyó un pequeño horno de barro junto al fogón exterior. Este horno, aunque rústico, le permitía hornear pan y tortillas en mayores cantidades, ampliando su oferta. Un día, mientras Elena luchaba por cargar 2 grandes canastas de huevos y verduras hacia el mercado, un joven delgado, de unos 14 años, se acercó a ella. Era Mateo, hijo de una vecina que trabajaba lavando ropa. Sus ojos eran vivaces y sus ropas, aunque limpias, estaban remendadas. «Señora Elena, ¿necesita ayuda? Puedo llevarle las canastas», ofreció Mateo, su voz un poco tímida. Elena lo miró. Estaba exhausta y las canastas eran pesadas. «Sí, Mateo, te lo agradecería, pero no tengo mucho para pagar». «No se preocupe, señora, con que me dé algo de comer», respondió el muchacho, sus ojos fijos en las canastas. Elena sonrió. «Hecho, te daré un buen plato de comida y unas monedas al final del día». Mateo resultó ser una bendición. Era fuerte,
responsable y aprendía rápido. Ayudaba a Elena con las tareas más pesadas en el huerto, a limpiar los gallineros, a cargar los productos al mercado y a montar el pequeño puesto. Su presencia liberó a Elena de gran parte del esfuerzo físico, permitiéndole concentrarse en la producción y la venta. Mateo también era un gran compañero para Sofía, que lo veía como un hermano mayor y lo seguía por todas partes. En los siguientes 6 meses, con la ayuda de Mateo, el negocio de Elena floreció aún más. El gallinero original se había quedado pequeño. Juntos, construyeron un segundo gallinero más grande y robusto, con capacidad para 100 gallinas. Elena invirtió casi la mitad de sus ahorros en comprar 60 gallinas jóvenes más, de una raza ponedora de alta calidad, que doña Clara le había recomendado. El sonido de los cacareos en su propiedad ahora era constante, un coro de vida y prosperidad que ahogaba el silencio de la soledad que una vez había sentido. «Vuelve a tu gallinero donde perteneces», había dicho Ricardo. Elena sonreía al pensar en ello. Había vuelto, y lo había convertido en un imperio de plumas y huevos. Su huerto, bajo la supervisión de doña Clara y el trabajo de Elena y Mateo, producía una abundancia que asombraba a los vecinos. No solo vendía verduras frescas, sino que también, con el horno de barro, Elena comenzó a preparar empanadas rellenas de verduras y queso, y pan casero. El aroma del pan recién horneado y de las empanadas calientes se convirtió en una señal inconfundible de su puesto en el mercado. Sus productos eran tan populares que los clientes hacían fila. Sus ganancias mensuales se dispararon, alcanzando los 5,000 a 7,000 pesos. Obstáculos no faltaron. Una vez, una plaga de escarabajos amenazó con destruir su cosecha de calabazas. Elena, desesperada, recurrió a doña Clara, quien le enseñó un remedio natural a base de ceniza y chile picado. Funcionó. Otra vez, una de sus gallinas se enfermó gravemente, pero con los cuidados y remedios caseros que le enseñó doña Clara, logró recuperarla. Cada desafío superado la hacía más fuerte, más sabia, más resiliente. El reconocimiento de Elena en el pueblo creció de boca en boca. Ya no era solo la mujer de Ricardo o la pobre Elena. Ahora era doña Elena, la de los huevos y el pan, o la reina del gallinero. La gente la respetaba por su trabajo duro, su honestidad y su calidad. Otros comerciantes del mercado comenzaron a verla como un ejemplo, incluso como una competencia, pero la mayoría la admiraba. Sus hijos, Sofía, ahora de 6 años, iba a la escuela del pueblo, vestida con ropa limpia y bien alimentada, siempre con una sonrisa. Elena se aseguraba de que Sofía tuviera todo lo que necesitaba, algo que Ricardo nunca había podido garantizar. Después de 1 año y medio de trabajo incansable, la vida de Elena había cambiado radicalmente. Su casa, aunque seguía siendo humilde, ya no era la choza desvencijada que Ricardo había abandonado. Había ventanas nuevas, un techo sólido que no goteaba, y paredes reparadas y pintadas con cal blanca, que reflejaba el sol y le daba una sensación de limpieza y frescura. El fogón exterior se había mejorado, con un techo pequeño para protegerlo de la lluvia, y el horno de barro producía maravillas. Pero la mayor mejora no estaba en el exterior. Con la ayuda de un albañil del pueblo, Elena había logrado construir una pequeña cocina dentro de la casa. Era modesta, pero funcional, y en el centro de esa cocina, donde antes había yacido el amasijo de metal de la estufa rota de Ricardo, ahora se erguía una estufa de leña nueva y reluciente, comprada con sus propios ahorros. No era una estufa de gas moderna, pero era robusta, eficiente y, sobre todo, funcionaba. El aroma a comida casera, a pan caliente y a hierbas frescas llenaba la casa, un contraste brutal con el hedor a abandono que una vez la había invadido. Las noches ya no eran de desesperación, sino de planificación. Elena se sentaba junto a su nueva estufa, con una libreta en mano, anotando ideas, calculando gastos e ingresos. Sus ingresos mensuales promediaban los 10,000 pesos, a veces más, dependiendo de la temporada. Empleaba a Mateo a tiempo completo, pagándole un salario justo que le permitía ayudar a su familia. Además,
había contratado a una mujer mayor, doña Rosa, para ayudar con la preparación de las empanadas y el pan, y para cuidar de Sofía cuando Elena estaba en el mercado o en el huerto. Su gallinero, ahora con más de 100 gallinas, producía entre 90 y 100 huevos al día. Las gallinas, bien alimentadas y cuidadas, eran robustas y saludables. El huerto era un vergel, con filas ordenadas de verduras, hierbas aromáticas y algunos árboles frutales jóvenes que doña Clara le había ayudado a plantar. Elena incluso había comenzado a vender sus semillas a otros agricultores, y sus consejos eran cada vez más solicitados. Una tarde, mientras Elena observaba a Sofía jugar en el patio, riendo a carcajadas con Mateo y doña Rosa, sintió una oleada de profunda gratitud. Miró su casa, su huerto, sus gallineros, todo lo que Ricardo había despreciado, todo lo que había llamado muerto y vacío. Ella lo había convertido en vida, en abundancia. Sus manos, antes temblorosas de miedo, ahora eran fuertes y hábiles, constructoras de un futuro. Su corazón, antes destrozado, ahora estaba lleno de una paz que nunca creyó posible. Ricardo había dicho: «Vuelve a tu gallinero porque ese es tu lugar». Elena sonrió, una sonrisa de triunfo tranquilo. Había vuelto a su gallinero y lo había convertido en un imperio de trabajo, de dignidad, de amor. Lo que no sabía era que, mientras ella construía su vida con cada huevo vendido y cada semilla plantada, su pasado, en la figura de un hombre roto y desesperado, estaba a punto de alcanzarla. Lo que no sabía era que, mientras ella construía su vida con cada huevo vendido y cada semilla plantada, su pasado, en la figura de un hombre roto y desesperado, estaba a punto de alcanzarla. 5 años habían pasado desde aquella noche en que Ricardo estampó la puerta y la dejó con el corazón hecho pedazos y una estufa inútil. 5 años de soles abrasadores y lluvias torrenciales, de manos callosas y noches de insomnio, pero también de risas de Sofía, de la leal amistad de doña Clara y del aroma embriagador del pan recién horneado. Elena, ahora con 37 años, ya no era la mujer asustada y temblorosa que había quedado de rodillas en el suelo de tierra. Su figura era más esbelta, pero con una fortaleza visible en sus hombros rectos y su andar decidido. Sus ojos miel, antes llenos de miedo, ahora irradiaban una calma profunda y una inteligencia aguda. Las finas líneas alrededor de sus ojos eran marcas de arduo trabajo y de incontables sonrisas compartidas con su hija. Su cabello, antes recogido en una trenza simple, ahora caía en ondas suaves, un poco más claro por el sol, y su ropa, aunque sencilla, era de telas buenas y siempre impecablemente limpia, un reflejo de su orden y diligencia. El gallinero vacío de Ricardo era ahora un complejo de 3 grandes gallineros, construidos con madera sólida y malla de alambre resistente, que albergaban a más de 300 gallinas ponedoras de diferentes razas, todas saludables y productivas. El cacareo de las aves era una sinfonía constante que llenaba el aire de vida y prosperidad. Las gallinas producían, en promedio, 250 docenas de huevos a la semana, que Elena y sus 2 empleados, Mateo y doña Rosa, distribuían no solo en el mercado local, sino también en las tiendas de abarrotes de 3 pueblos vecinos. El huerto se había expandido hasta ocupar casi la mitad de la propiedad, un verdadero vergel, donde crecían hileras perfectas de tomates, chiles, calabazas, acelgas, maíz, y ahora también una variedad de hierbas aromáticas y medicinales. Los pequeños árboles frutales que doña Clara le había ayudado a plantar ya daban sus primeros frutos jugosos, mangos dulces y limones ácidos. Los ingresos del huerto, combinados con los de los huevos, superaban con creces los 30,000 pesos mensuales. Elena había invertido sabiamente, comprando una pequeña camioneta de segunda mano para facilitar el transporte de sus productos, y había ampliado su equipo. Mateo, ahora un joven de 19 años, se había convertido en su mano derecha, un hombre leal y trabajador, con una familia propia que dependía del buen salario que Elena le pagaba.
Doña Rosa, con su sabiduría y su sazón inigualable, era la encargada de la cocina, donde preparaba no solo el pan y las empanadas, sino también mermeladas y conservas que se vendían como pan caliente. La casa de Elena era un hogar acogedor. Había sido completamente restaurada, con un techo nuevo que soportaba cualquier tormenta, paredes de adobe blanqueadas y un pequeño porche donde Elena y Sofía solían sentarse a ver los atardeceres. El interior era cálido y funcional, con muebles modestos pero cómodos. Y en el corazón de esa casa, en la cocina, ya no había un fogón rudimentario, sino una estufa de gas moderna y reluciente, que convivía armoniosamente con el horno de barro que ella misma había construido. El aroma de la comida casera, de pan recién horneado y de café, se mezclaba con el de las hierbas aromáticas que Elena secaba para sus infusiones. Sofía, ahora con 10 años, era una niña vivaz y curiosa, con los mismos ojos miel de su madre. Ayudaba en el huerto después de la escuela, recogiendo huevos y aprendiendo los secretos de la tierra de Doña Clara. Era una niña feliz, rodeada de amor y seguridad, una vida que su padre nunca le había podido dar. Elena la veía reír y jugar con los hijos de Mateo, y su corazón se llenaba de una paz inmensa. Había logrado lo imposible, había construido un futuro para su hija, de las ruinas que Ricardo había dejado. Era una tarde de jueves, el sol de otoño filtrándose suavemente por las hojas de los árboles, tiñendo el patio de tonos dorados. Elena estaba en el huerto, revisando las plantas de chile, mientras Mateo y otro joven, Juan, cosechaban tomates. El aire olía a tierra húmeda y a hierbas frescas. Sofía estaba en la escuela, y Doña Rosa preparaba las empanadas para el día siguiente. El sonido rítmico de la masa siendo amasada se escuchaba desde la cocina. La vida transcurría con una armonía que Elena atesoraba. De repente, un ruido inusual rompió la placidez de la tarde. No era el motor de su camioneta, ni el de algún vecino. Era el sonido ronco y errático de un vehículo viejo y mal cuidado que se acercaba por el camino polvoriento. Elena levantó la vista sintiendo una punzada de curiosidad, mezclada con una leve inquietud. El vehículo, una camioneta desvencijada y cubierta de óxido, se detuvo frente a la cerca de su propiedad. El motor tosió y luego se apagó con un último suspiro metálico. Del vehículo descendió un hombre. Su figura, antes alta y robusta, ahora parecía encorvada, marchita. Su ropa, sucia y raída, colgaba de su cuerpo como si le quedara grande. El cabello, antes oscuro y abundante, ahora era escaso y salpicado de canas prematuras, descuidado y grasiento. Su rostro, demacrado y surcado por profundas arrugas, mostraba el cansancio de años de vida dura, y Elena lo reconoció al instante, los estragos del alcohol y la desesperación. Sus ojos, hundidos y rojizos, parecían haber perdido todo rastro de la furia que una vez los había dominado, reemplazada por una mezcla de derrota y vergüenza. El hombre se apoyó en la cerca, como si sus piernas apenas pudieran sostenerlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, aunque el tiempo y la miseria lo habían transformado casi por completo. Reconoció a Ricardo, su ex esposo, el hombre que la había abandonado con una estufa rota y un corazón hecho pedazos. Sus manos, antes firmes y hábiles con las plantas, ahora temblaban ligeramente. El aroma a tierra y a hierbas frescas de su huerto se mezcló de repente con el hedor de la derrota que emanaba de aquel hombre. Mateo, al ver al extraño, se acercó a Elena. ¿Pasa algo, señora Elena? ¿Conoce a ese hombre?, preguntó, su voz baja y cautelosa. Elena asintió lentamente sin apartar la vista de Ricardo. Sí, Mateo, lo conozco. Es Ricardo. Mateo la miró con sorpresa. Sus ojos jóvenes y protectores se posaron en la figura patética de Ricardo. Había oído hablar del exmarido de Elena, el que la había dejado en la miseria, pero nunca lo había visto. El contraste entre la próspera Elena y el hombre que se desmoronaba frente a ellos era brutal. Ricardo, al ver a Elena, enderezó un poco su postura, una chispa de reconocimiento mezclada con una vergüenza palpable en sus ojos.
Parecía no poder creer lo que veía. La mujer que había llamado inútil, la que había dejado en un lugar muerto, ahora estaba allí, radiante, fuerte, en medio de la abundancia que él había despreciado. Su boca se abrió y se cerró varias veces, sin que saliera sonido alguno. Elena, recuperando la compostura, se acercó a la cerca, sus pasos firmes y decididos. Mantuvo una distancia respetuosa, no por miedo, sino por una dignidad que se había ganado a pulso. El viento sopló, trayendo el olor a polvo y a alcohol rancio que desprendía Ricardo, un olor que le revolvió el estómago y le trajo recuerdos amargos. «¿Qué quieres, Ricardo?», preguntó Elena, su voz tranquila y sin inflexiones, sin rastro de la ira o el dolor que una vez la habían consumido. Su voz, que antes había sido un susurro tembloroso, ahora era un murmullo firme y autoritario. Ricardo dio un paso tambaleante hacia la cerca. Sus manos se aferraron a la madera gastada. Sus ojos, llenos de lágrimas no derramadas, recorrieron el huerto exuberante, los gallineros llenos de vida, la casa restaurada, la estufa de gas reluciente que se veía a través de la ventana de la cocina, todo lo que él había destruido y despreciado. El gallinero vacío ahora vibraba con vida. El lugar muerto era un paraíso. «Elena, eres tú», balbuceó, su voz áspera y quebrada por el tiempo y la desesperación. «No puedo creerlo. ¿Todo esto es tuyo?». Elena lo miró fijamente. «Es mío, sí, y de mi hija. Lo hemos construido con nuestras propias manos, con trabajo duro». Las palabras de Elena cayeron como piedras sobre Ricardo. Bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Yo lo perdí todo, Elena. Todo». Su voz se quebró en un sollozo ahogado. «Me fui de aquí buscando mi suerte, como dije. Pero la suerte nunca llegó. Solo deudas. Más deudas. Perdí el auto, la casa que había conseguido en la ciudad. Todo. Nadie me quiere. Nadie me da trabajo. Estoy solo. Nadie quiere a un perdedor como yo». La mirada de Elena se mantuvo firme. Las palabras de Ricardo resonaron en su mente. «Este lugar muerto es todo lo que mereces. Eres una inútil que no sirve para nada». Una ironía cruel. Él, que la había abandonado por ser una inútil, ahora se presentaba como el verdadero inútil. «¿Y qué esperas que haga yo, Ricardo?», preguntó Elena, sus ojos sin emoción, aunque por dentro sentía una mezcla extraña de justicia y una tristeza profunda por el destino de aquel hombre que una vez había amado. Ricardo levantó la cabeza. Sus ojos suplicantes se fijaron en ella. «Necesito trabajo, Elena, por favor, lo que sea. Mírate, mira lo que has construido. Yo puedo ayudarte. Puedo trabajar en el huerto con las gallinas. Lo que sea. Por favor, Elena, te lo ruego. Dame una oportunidad. Me estoy muriendo de hambre». Se arrodilló lentamente en el polvo del camino, sus rodillas crujiendo. Su figura, antes imponente, ahora era la de un hombre quebrado, humillado, suplicando por una migaja. El viento sopló levantando polvo alrededor de su figura arrodillada. El olor a desesperación era casi palpable. Mateo, que había estado observando la escena en silencio, dio un paso adelante, su rostro contraído en una mezcla de indignación y compasión. Doña Rosa, alertada por el silencio repentino, salió de la cocina y se detuvo en el porche. Sus ojos bondadosos se abrieron de par en par al ver a Ricardo de rodillas frente a Elena. «Ricardo, levántate», dijo Elena, su voz aún tranquila, pero con una autoridad que no admitía réplica. «No te humilles más». Ricardo, con dificultad, se puso de pie, sus ojos fijos en el suelo. «Me dijiste que era inútil, Ricardo, que no servía para nada, que este lugar muerto y mi gallinero vacío eran todo lo que merecía», dijo Elena, cada palabra pronunciada con una claridad que cortaba el aire. «Me dejaste con una estufa rota, sin dinero, sin comida, con una hija pequeña que alimentar». Ricardo intentó interrumpirla, suplicante. «Lo sé, Elena. Fui un monstruo, un estúpido. Me arrepiento de cada palabra, de cada golpe. Por favor, perdóname». Elena levantó una mano, deteniéndolo. «Déjame terminar. Volví a mi gallinero, sí, y lo convertí en esto.
Este lugar muerto ahora da vida a más de 300 gallinas. Mi gallinero vacío alimenta a mi hija, a Mateo, a Doña Rosa y a sus familias. Y la inútil que no servía para nada, construyó todo esto sola. Con el apoyo de gente buena, sí, pero con mis propias manos y mi propia cabeza. Un silencio pesado se instaló en el aire, roto solo por el cacareo lejano de las gallinas y el crujir de las hojas secas bajo los pies de Ricardo. Él la miraba, sus ojos llenos de una mezcla de admiración y remordimiento. El contraste entre la mujer fuerte y triunfante que tenía delante y el recuerdo de la mujer desvalida que había abandonado lo golpeó con la fuerza de un rayo. «Yo te perdono, Ricardo», continuó Elena, su voz suave, pero firme como una roca. «Te perdono no para salvarte a ti, no para aliviar tu conciencia, sino para liberarme a mí misma, para soltar el peso de tu crueldad que llevé durante tanto tiempo. Yo te perdono porque ya no te necesito, ya no te guardo rencor, ya no hay espacio para el odio en mi vida, solo para la paz». Ricardo parpadeó, las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, surcando las líneas de suciedad en sus mejillas. «Pero el trabajo, Elena, por favor, no tengo a dónde ir». Elena negó con la cabeza lentamente. «No, Ricardo, no hay trabajo para ti aquí. Este lugar es mi hogar, es el futuro de mi hija. No puedo permitir que la sombra de tu pasado vuelva a oscurecerlo». Su voz era final, sin lugar a negociación. «Has cosechado lo que sembraste. Yo te di oportunidades, te di mi vida, mi fe, y tú lo destruiste todo. Ahora es tu turno de reconstruir lo tuyo, si puedes». El viento sopló de nuevo, llevando consigo el olor a tierra y a vida, un aroma que Ricardo ya no merecía. Elena dio un paso atrás, su postura erguida, su mirada llena de una serenidad que solo la verdadera liberación puede otorgar. Mateo se acercó a ella, poniendo una mano protectora en su hombro. Doña Rosa la miraba con orgullo y alivio desde el porche. Ricardo se quedó allí, de pie frente a la cerca, un hombre roto y humillado. Miró el huerto, los gallineros, la casa, la estufa reluciente en la cocina, el reflejo de una vida que él había despreciado y abandonado, la vida que Elena había construido de la nada, de las cenizas de lo que él había destruido. Se dio la vuelta, su cuerpo encorvado, y caminó lentamente hacia su camioneta oxidada, arrastrando los pies en el polvo. El motor tosió varias veces antes de arrancar con un estruendo, y Ricardo se alejó, desapareciendo por el camino polvoriento, dejando tras de sí solo el eco de su fracaso y el olor a gasolina quemada. Elena lo vio alejarse, su figura cada vez más pequeña hasta que se desvaneció en la distancia. Un suspiro profundo escapó de sus labios, un suspiro que no era de tristeza ni de ira, sino de una profunda y completa liberación. El ciclo se había cerrado. La herida que había llevado en su corazón durante 5 largos años finalmente había sanado. Ricardo se había ido, esta vez para siempre, y con él se había llevado el último rastro de dolor que Elena pudiera sentir por él. Mientras lo veía alejarse, supo que finalmente era libre. Mientras lo veía alejarse, supo que finalmente era libre. Elena permaneció allí, de pie junto a la cerca de su próspera propiedad, observando cómo la camioneta oxidada de Ricardo se convertía en un punto diminuto en el horizonte polvoriento. Un suspiro largo y profundo escapó de sus labios, un suspiro que no era de tristeza ni de ira, sino de una paz absoluta, una ligereza que nunca antes había experimentado. El aire de la tarde, fresco y lleno del aroma a tierra mojada y a las hierbas aromáticas de su huerto, se sentía más puro, como si la partida de Ricardo hubiera limpiado los últimos vestigios de un pasado doloroso. El ciclo, que había comenzado con una estufa rota y un corazón destrozado, finalmente se había cerrado, y Elena, a sus 37 años, sentía que un nuevo capítulo, aún más grande y luminoso, se abría ante ella. Otros 5 años pasaron, tejiendo una década completa desde aquella noche brutal en que Ricardo la abandonó. 10 años de soles abrasadores
y lluvias torrenciales, de manos que se hicieron más fuertes con cada semilla plantada y cada huevo recogido, de noches de insomnio convertidas en madrugadas de planificación, y de la risa contagiosa de Sofía que se había transformado en la voz serena de una joven. Elena, ahora con 42 años, era la personificación de la resiliencia. Sus ojos miel, antes llenos de miedo y desesperación, brillaban con una sabiduría profunda y una calma inquebrantable. Las líneas finas alrededor de ellos no eran de preocupación, sino de las innumerables sonrisas y los momentos de orgullo que había vivido. Su postura era recta, su andar firme, cada paso un testimonio de la fuerza que había cultivado desde lo más profundo de su ser. El gallinero vacío que Ricardo había despreciado era ahora un verdadero emporio. 3 enormes gallineros de madera sólida, con techos de lámina y sistemas de ventilación diseñados por ella misma, se extendían en la propiedad. Adentro, más de 800 gallinas ponedoras de diferentes razas, todas robustas y saludables, cacareaban y picoteaban, un coro constante de vida y prosperidad. La producción semanal superaba las 800 docenas de huevos, que no solo se vendían en el mercado local y en los pueblos vecinos, sino que ahora llegaban hasta la capital del estado, distribuidos en pequeños supermercados y restaurantes que valoraban la frescura y la calidad de sus productos. El huerto, bajo el cuidado experto de Elena y su equipo, se había expandido hasta ocupar casi la totalidad de la tierra cultivable, un oasis de verdor y abundancia. Hileras perfectas de tomates, chiles, calabazas, acelgas, maíz, frijoles y una impresionante variedad de hierbas aromáticas y medicinales crecían vigorosas. Los árboles frutales que doña Clara le había ayudado a plantar ahora daban cosechas abundantes de mangos jugosos, limones ácidos, aguacates cremosos y papayas dulces. Elena había implementado un sistema de riego por goteo, ingenioso y eficiente, que aprovechaba al máximo cada gota de agua y aseguraba la sostenibilidad de su producción. La cocina de Elena, como la llamaban ahora, era un orgullo para la comunidad. Lo que comenzó con un fogón rudimentario y un horno de barro, se había transformado en una pequeña planta de procesamiento, una estructura de adobe y ladrillo, adyacente a la casa principal. Albergaba una cocina industrial con estufas de gas, hornos de convección y mesas de acero inoxidable. Allí, doña Rosa, que era la jefa de cocina, y otras 3 mujeres del pueblo, preparaban no solo el famoso pan casero y las empanadas de Elena, sino también una línea de mermeladas artesanales de frutas de su huerto, salsas picantes con sus chiles y conservas de verduras encurtidas. Estos productos, cuidadosamente empacados con una etiqueta que llevaba el nombre de Sabores de Elena, eran muy demandados. Los ingresos de todas sus operaciones superaban ampliamente los 100,000 pesos mensuales, una cifra que, 10 años atrás, habría parecido la fantasía de un loco. Elena había reinvertido cada peso ganado con sabiduría. Además de la camioneta de reparto, había adquirido una segunda para expandir su distribución. Su equipo de trabajo había crecido hasta incluir a 12 personas, todas del pueblo, todas con salarios justos y seguros. Mateo, ahora un hombre de 24 años, era el gerente de operaciones, supervisando el huerto y los gallineros. Su lealtad era inquebrantable y su eficiencia, admirable. Doña Rosa, además de la cocina, se encargaba de la administración básica y la contabilidad. Las otras mujeres trabajaban en la cocina y el empaque, mientras que los hombres se dedicaban al huerto, los gallineros y la distribución. Cada uno de ellos era una pieza fundamental en el engranaje del imperio de Elena. La casa principal, que Ricardo había llamado este lugar muerto, era ahora un hogar acogedor y hermoso, completamente restaurada, con un techo de tejas rojas que resistía cualquier embate del clima, paredes de adobe blanqueadas y un amplio porche cubierto de bugambilias, donde Elena y su familia disfrutaban de los atardeceres. El interior era una mezcla de lo rústico y lo moderno, con muebles de madera local, artesanías coloridas y, en la cocina,
La reluciente estufa de gas que había reemplazado al amasijo de metal, el aroma a comida casera, a pan recién horneado y a café recién molido, se mezclaba con el de las hierbas secas que colgaban del techo, creando una atmósfera de calidez y bienestar. Sofía, ahora con 15 años, era una joven brillante y llena de vida. Había heredado la belleza sencilla de su madre y la inteligencia aguda, pero con una confianza y una alegría que Elena había tenido que luchar tanto por recuperar. Sofía destacaba en la escuela del pueblo, siempre obteniendo las mejores calificaciones y participando activamente en los proyectos comunitarios. Después de clases, siempre estaba en el huerto, ayudando a Mateo a recoger los frutos o en la cocina, aprendiendo los secretos de las mermeladas de Doña Rosa. No era una obligación, sino una pasión. Sofía amaba la tierra, los animales y el bullicio productivo de lo que su madre había construido. Elena veía en los ojos de su hija la misma chispa de determinación que ahora ardía en los suyos, pero con la ventaja de haber crecido en un ambiente de amor y seguridad. Una tarde soleada, mientras Elena y Sofía regaban las nuevas plántulas de chile en el huerto, Sofía se detuvo, sus manos llenas de tierra. «Mamá», dijo, su voz suave pero firme, «he estado pensando mucho en la universidad». Elena la miró con una sonrisa, su corazón hinchado de orgullo. «Dime, mi amor, ¿qué has decidido?» «Quiero estudiar agronomía», respondió Sofía, sus ojos miel brillando con convicción. «Quiero aprender las técnicas más modernas, la ciencia detrás de la tierra, para poder hacer que nuestro huerto sea aún mejor. Quiero que Sabores de Elena sea el nombre más grande de la región y que nuestros productos lleguen a todo el país». Elena se acercó a su hija, la abrazó con fuerza, sintiendo el cuerpo fuerte y joven de Sofía. Las lágrimas, esta vez de pura felicidad, se asomaron a sus ojos. «Esa es la mejor noticia que pudiste darme, mi amor. Siempre supe que tenías la tierra en el alma, y te apoyaré en todo lo que necesites para lograrlo». Sofía, con una sonrisa radiante, le devolvió el abrazo. «Y cuando termine, volveré aquí, para ayudarte a construir un imperio aún más grande. Esto es mi legado, mamá. Esto es nuestro futuro». El impacto de Elena en la comunidad era innegable. Había pasado de ser la pobre Elena, la mujer abandonada, a Doña Elena, la empresaria, la líder, la inspiración. Su negocio generaba 12 empleos directos, lo que significaba que 12 familias del pueblo tenían un sustento digno gracias a ella. Además, Elena compraba insumos a pequeños productores locales, lo que impulsaba la economía de otros agricultores y artesanos. El dinero que circulaba en el pueblo gracias a sus operaciones había mejorado significativamente la calidad de vida de todos. Los niños del pueblo tenían acceso a mejor alimentación. La escuela local recibía donaciones para materiales y excursiones, y el centro de salud había visto mejoras gracias a sus contribuciones. Elena no solo daba trabajo, sino que también compartía su conocimiento. Organizó talleres gratuitos para mujeres del pueblo, enseñándoles técnicas de cultivo, crianza de aves y elaboración de conservas, para que pudieran iniciar sus propios pequeños negocios. Muchas de ellas, inspiradas por su ejemplo, comenzaron a vender sus propios productos en el mercado, creando una red de apoyo y empoderamiento femenino. Doña Clara, aunque ya muy anciana, seguía siendo su mentora y confidente, y ahora veía con orgullo cómo su muchacha había superado todas las expectativas. Una vez al mes, Elena organizaba una feria de la cosecha en su propiedad, donde los vecinos podían comprar productos frescos directamente del huerto, huevos recién recogidos y los productos elaborados en la cocina de Elena. Era un evento festivo, con música y comida, que unía a la comunidad y celebraba el trabajo y la abundancia. En estas ferias, Elena siempre dedicaba un momento para hablar, para compartir su historia, no con amargura, sino con un profundo sentido de gratitud y esperanza. «Hace 10 años», decía Elena, su voz clara y resonante,
Mientras sus ojos miel se paseaban por los rostros de sus vecinos y empleados, me quedé con una estufa rota y un corazón más roto aún. Me dijeron que era inútil, que este lugar muerto era todo lo que merecía, que mi gallinero vacío era mi único destino. Su mirada se posaba en los prósperos gallineros, en el huerto exuberante, en su cocina industrial. Pero la vida, mis amigos, es mucho más que lo que otros dicen de nosotros. Es lo que hacemos con lo que nos dan, es lo que construimos con nuestras propias manos, con nuestra fe y nuestra determinación. El recuerdo de Ricardo, de sus palabras crueles, ya no le provocaba dolor, sino una extraña sensación de gratitud. Aquella humillación, aquel abandono, había sido el catalizador que la había impulsado a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Él había intentado destruirla, pero sin saberlo, la había liberado. Él había querido que se pudriera en la miseria, pero ella había florecido en la abundancia. Él había dicho que no servía para nada, y ella había construido un imperio. Una mañana, mientras Elena caminaba por el huerto, el sol de la mañana acariciando su rostro, se detuvo junto a un viejo tronco de árbol que había usado como banco en sus primeros días de desesperación. El suelo bajo sus pies, que una vez había sido estéril y desolado, ahora estaba lleno de vida, de la promesa de una nueva cosecha. Se sentó en el tronco, sus manos fuertes y callosas descansando en su regazo. La brisa suave movía las hojas de los árboles, y el cacareo de las gallinas lejanas era una melodía familiar y reconfortante. «Volví a mi gallinero», pensó Elena, una sonrisa serena dibujándose en sus labios, «y lo convertí en un imperio». El gallinero que Ricardo había despreciado, el lugar al que la había condenado, era ahora el corazón de su éxito, el símbolo de su triunfo. La estufa rota, que había sido la materialización de su desesperación, se había transformado en el reluciente centro de su cocina, un lugar donde se creaban delicias y se alimentaban sueños. Su viaje había sido largo y arduo, lleno de lágrimas y sudor, de sacrificios y miedos, pero cada paso, cada desafío superado, la había forjado en la mujer fuerte y sabia que era hoy. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la dignidad del trabajo, en el amor de una hija, en la lealtad de los amigos y en el impacto positivo que podía generar en su comunidad. Había construido un legado, no solo de bienes materiales, sino de esperanza, de inspiración, de la inquebrantable fuerza del espíritu femenino. Miró el horizonte, donde el sol comenzaba a ascender, prometiendo un nuevo día. Su vida no era perfecta, pero estaba llena de propósito, de amor y de la profunda satisfacción de haber creado algo hermoso de la nada. El dolor del pasado era solo una cicatriz, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Elena no solo había sobrevivido, había florecido. Había transformado su humillación en su mayor triunfo, y su abandono en la base de su imperio. Su historia, la historia de Elena, era la prueba viviente de que, incluso cuando todo parece perdido, cuando te dicen que no sirves para nada y te dejan con una estufa rota, la verdadera fuerza reside en el corazón, en la determinación de levantarse y construir, ladrillo a ladrillo, huevo a huevo, un futuro mejor. Un futuro no solo para una misma, sino para todos aquellos que creyeron en ella y que, inspirados por su ejemplo, también se atrevieron a soñar. ¿Te gustó esta increíble historia de superación y resiliencia? Dale like al video, suscríbete al canal para no perderte más historias inspiradoras como la de Elena, y déjanos en los comentarios qué parte te emocionó más, o si tienes tu propia historia de cómo convertiste una estufa rota en un imperio. Nos vemos en la próxima historia que te cambiará la forma de ver la vida.